En algunos lugares del planeta, la lluvia puede desaparecer durante meses, incluso años. La tierra se agrieta, los ríos se convierten en polvo y el calor transforma cada jornada en una prueba de resistencia. Cuando el agua se extingue, no solo cambia el paisaje, cambia la vida misma. En esos territorios implacables, algunas criaturas recorren distancias imposibles, otras se esconden bajo la tierra, esperan en silencio o arriesgan todo por una sola oportunidad de continuar. Donde el agua falta, solo sobreviven quienes logran adaptarse. Porque esto es tierra sin agua, vida en sequía extrema. Y pocos lugares representan mejor esa lucha por sobrevivir que las grandes llanuras secas de África. En ese escenario, el calor no solo domina el paisaje, domina cada decisión de los animales que aún intentan resistir. Entre todos ellos, pocos sienten el peso de la sequía de manera tan directa como el león. La sequía golpea primero a las presas. Muchas manadas abandonan territorios habituales y se internan en rutas inciertas. Otras llegan debilitadas a los últimos pozos disponibles, exhaustas por el calor y por largas caminatas. Para el león, esto significa una oportunidad, pero también un problema. Si las presas migran demasiado lejos, los cazadores deben seguirlas. Y para un animal de gran tamaño, cada desplazamiento bajo temperaturas extremas exige energía valiosa. Los leones no fueron hechos para correr grandes distancias como otros depredadores. Son especialistas en ataques cortos, emboscadas rápidas y trabajo en grupo. Las hembras, responsables de gran parte de la caza dentro de la manada, son quienes sienten con mayor intensidad esta presión. En tiempos de abundancia, un error en la cacería puede ser solo una molestia. En tiempos de sequía, puede significar hambre. Los cachorros son los más vulnerables. Necesitan alimento constante para crecer, agua indirecta a través de la leche materna y protección frente a un entorno que se vuelve cada día más hostil. Los machos también enfrentan desafíos severos: hienas, leopardos e incluso otros leones rivales. Pueden intentar ocupar zonas donde aún quede agua. La sequía no solo trae hambre, también trae conflicto. Por eso, en muchos momentos críticos, los últimos puntos de agua se convierten en escenarios de tensión permanente. Los leones conocen ese patrón. Saben que, cuando todo desaparece, el agua concentra la vida restante. Es en esos lugares donde suelen tender emboscadas, utilizando la necesidad de beber como ventaja táctica. Pero incluso ellos pagan un precio. El calor diurno obliga a descansar largas horas bajo cualquier sombra disponible para evitar el sobrecalentamiento. No hay espacio para el desperdicio. Aún así, el león posee algo decisivo: cooperación.
Mientras muchos animales enfrentan la sequía solos, la manada comparte vigilancia, defensa y oportunidades de caza. Un grupo unido puede derribar presas grandes, proteger a las crías y resistir mejor las etapas más duras. En un mundo seco e impredecible, la fuerza colectiva puede marcar la diferencia entre persistir o desaparecer. Lejos de la sabana, en las vastas llanuras abiertas de Asia Central, el paisaje parece interminable. Extensiones de tierra árida y estepas secas se pierden en el horizonte, barridas por vientos constantes y sometidas a cambios extremos entre estaciones. En este mundo de horizontes duros y condiciones cambiantes, sobrevive una de las últimas reliquias de la vida salvaje, el caballo de Przewalski. A diferencia de los caballos domésticos, este animal conserva su forma original sin haber sido moldeado por el ser humano. Es más robusto, de cuerpo compacto, con una crin corta y erguida que resiste el viento constante, y una resistencia física que ha sido forjada por generaciones enfrentando entornos hostiles. Pero su verdadera fortaleza no está solo en su físico, está en su capacidad de adaptarse a la escasez. Para el caballo de Przewalski, sobrevivir significa moverse constantemente. Las manadas recorren largas distancias en busca de vegetación dispersa y puntos de agua cada vez más lejanos. No pueden permanecer demasiado tiempo en un solo lugar, porque el suelo se agota rápidamente. A diferencia de otros animales que pueden soportar largos periodos sin beber, estos caballos dependen de encontrar agua con cierta regularidad. Por eso, el conocimiento del territorio es esencial. Las rutas migratorias no son aleatorias. Siguen patrones antiguos, marcados por la memoria colectiva del grupo, que indican dónde es más probable encontrar recursos incluso en los momentos más duros. Las crías son las más vulnerables. Necesitan seguir el ritmo de los adultos, recorrer largas distancias y adaptarse rápidamente a un entorno que no ofrece segundas oportunidades. Sin embargo, el caballo de Przewalski posee una ventaja crucial: su resistencia colectiva. No depende de la velocidad explosiva ni de la emboscada. Depende de la constancia, de la capacidad de seguir avanzando cuando el entorno se vuelve incierto, de encontrar pequeñas oportunidades en un paisaje que parece vacío. No como el más fuerte, ni como el más agresivo, sino como uno de los más persistentes. Un animal que ha aprendido a sobrevivir, no dominando el entorno, sino adaptándose a su dureza constante. Y mientras en las llanuras secas de Asia la supervivencia depende del movimiento constante, en Sudamérica la sequía se presenta de otra manera, más abrupta, más silenciosa y muchas veces más impredecible. En ese escenario vive uno de los cazadores más adaptables del continente, el puma. Sigiloso, poderoso y extraordinariamente versátil, el puma no depende de un solo tipo de hábitat. Puede vivir en montañas, bosques, desiertos, llanuras abiertas e incluso regiones cercanas a zonas humanas. Esa flexibilidad lo convirtió en uno de los grandes supervivientes de América. Pero cuando la sequía extrema golpea, incluso un depredador tan eficiente debe cambiar sus hábitos.
La escasez de agua afecta primero a sus presas. Guanacos, venados, liebres y pequeños mamíferos alteran rutas tradicionales y se concentran en áreas donde aún quedan sombras, vegetación o alguna fuente de humedad. Para el puma, esto significa una ventaja momentánea, pero también un nuevo desafío. Las presas se vuelven más cautelosas, más nerviosas y menos previsibles. Cazar exige entonces más paciencia que nunca. A diferencia de los grandes felinos que dependen del trabajo en grupo, el puma caza solo. Cada intento depende de su capacidad para acercarse sin ser visto, elegir el momento exacto y ahorrar energía hasta el último segundo. Durante la sequía, puede significar días enteros sin alimento. Por eso, el puma se vuelve aún más discreto. Reduce movimientos durante las horas de mayor calor y concentra su actividad al amanecer, al atardecer o durante la noche. Aprovecha la penumbra para desplazarse por quebradas, laderas rocosas y senderos naturales donde el terreno le ofrece cobertura. Puede ascender pendientes difíciles, cruzar áreas abiertas rápidamente y mantenerse en silencio donde otros delatarían su presencia. En ambientes donde el agua obliga a cambiar constantemente de ubicación, esa movilidad es esencial. Otros pumas pueden acercarse más de lo habitual a zonas donde aún queda vida, competir por espacio, por presas o por acceso a corredores seguros. Aumenta el riesgo de enfrentamientos, especialmente entre machos adultos. Cuando el paisaje se vuelve hostil, cuando el agua escasea y la presión aumenta, sabe utilizar cada roca, cada sombra y cada desnivel para seguir existiendo sin ser detectado. No domina por número, ni por fuerza bruta, ni por espectáculo. Domina por precisión. Y mientras algunos animales enfrentan la sequía corriendo grandes distancias o cazando en silencio, otros eligieron una estrategia completamente distinta. En los desiertos de América del Norte, sobrevivir no siempre depende de la velocidad ni de la fuerza. Allí vive una criatura que parece desafiar el tiempo mismo, la tortuga del desierto. A primera vista, su andar lento y su aspecto antiguo podrían sugerir fragilidad, pero pocas especies están tan bien adaptadas a la escasez como ella. Mientras otros animales necesitan moverse sin descanso buscando agua y alimento, la tortuga del desierto aprendió a vencer la sequía, reduciendo sus necesidades al mínimo. Su caparazón no es solo protección frente a depredadores, también funciona como escudo contra el entorno, ayudando a conservar humedad y ofreciendo una barrera frente al calor intenso. Bajo esa estructura resistente, se encuentra un cuerpo capaz de soportar largos periodos con recursos limitados, aprovechando cada oportunidad que el desierto ofrece. La clave de su supervivencia está en la paciencia. Durante las horas más severas del día, cuando la arena y las rocas alcanzan temperaturas peligrosas, la tortuga busca refugio en madrigueras subterráneas excavadas por ella misma o reutilizadas de otros animales. Cuando el clima se vuelve más favorable, especialmente al amanecer, al atardecer o después de lluvias ocasionales, la tortuga emerge para alimentarse. Consume hierbas, flores silvestres, hojas, frutos caídos y plantas resistentes del desierto, obteniendo de ellas no solo nutrientes, sino también parte de la humedad necesaria para seguir viva.
La tortuga del desierto puede almacenar líquidos en la vejiga durante largos periodos, utilizando esas reservas cuando las condiciones empeoran. Después de lluvias repentinas, puede beber grandes cantidades y conservarlas para semanas o incluso más tiempo. La tortuga del desierto continúa allí, avanzando lentamente por paisajes que parecen vacíos, siguiendo ritmos que el desierto impuso mucho antes de la llegada humana. Y mientras en los desiertos del norte la supervivencia depende de la paciencia y de conservar cada gota posible, en el sur de Europa la sequía impone desafíos diferentes, marcados por el calor, la escasez estacional y un terreno que exige precisión absoluta. En esos paisajes secos, donde la tierra alterna entre estaciones generosas y largos periodos de dureza, vive uno de los grandes especialistas de la resistencia europea, la cabra ibérica. Ágil, robusta y perfectamente adaptada a las alturas escarpadas, la cabra ibérica transformó laderas pedregosas, barrancos y montañas secas en refugio. Donde muchos animales encuentran obstáculos, ella encuentra ventaja. El terreno difícil que agota a otros se convierte en su principal aliado. Su cuerpo fue moldeado para ese mundo vertical. Posee patas fuertes, musculatura compacta y una coordinación extraordinaria que le permite desplazarse por pendientes pronunciadas con una seguridad sorprendente. Sus pezuñas, duras por fuera y más flexibles en la base, actúan como herramientas de agarre natural sobre roca caliente, grava suelta y superficies estrechas. Cada paso parece calculado con una precisión casi imposible. Durante los meses secos, cuando los pastos verdes desaparecen y muchas plantas reducen su crecimiento, la cabra ibérica modifica sus hábitos alimenticios. Consume arbustos duros, brotes resistentes, hojas secas e incluso vegetación que otras especies rechazarían. Por eso suele aprovechar zonas altas donde aún persiste algo de humedad, sombras naturales entre rocas o pequeñas fuentes temporales que sobreviven más tiempo que en las llanuras bajas. Durante las horas más intensas del calor, reduce actividad y busca descanso en áreas elevadas o resguardadas por formaciones rocosas. Pero la montaña también exige vigilancia constante. En terrenos escarpados, una caída puede ser fatal. Los jóvenes deben aprender, desde muy temprano, a moverse por superficies irregulares, seguir a sus madres por pasos estrechos y reaccionar con rapidez ante cualquier peligro. En ecosistemas castigados por la escasez, esa capacidad vale más que la fuerza bruta. Por eso, sigue presente en sierras y montañas donde el verano endurece cada rincón y donde el agua desaparece con rapidez. No necesita dominar grandes territorios, ni imponerse por agresividad. Su poder está en la adaptación silenciosa. Representa otra lección de la naturaleza extrema. A veces sobrevivir consiste en elevarse por encima del problema. Y mientras algunos animales enfrentan la sequía buscando altura, sombra o refugios subterráneos, en Australia la supervivencia tomó un camino mucho más silencioso y mucho más letal. En el interior del continente australiano, existen regiones donde el calor parece no tener límite. En ese mundo abrasador vive una de las criaturas más temidas de la naturaleza, la serpiente taipán. Rápida,
precisa y equipada con uno de los venenos más potentes conocidos entre las serpientes terrestres, la taipan representa una forma distinta de adaptación. Donde otros animales sobreviven resistiendo el entorno, ella lo domina mediante eficiencia absoluta. Su cuerpo alargado y musculoso está diseñado para moverse con velocidad sorprendente sobre terreno seco, entre grietas, arbustos bajos y suelos calientes. En paisajes abiertos donde esconderse resulta difícil, la discreción y la rapidez son esenciales. Sin embargo, la sequía también desafía a un depredador tan especializado. Cuando las lluvias desaparecen, muchas presas reducen actividad o se refugian bajo tierra. Roedores, pequeños mamíferos y otras especies se vuelven menos visibles, más cautelosos y más difíciles de localizar. Para la taipan, eso significa que cada oportunidad de caza se vuelve más valiosa. Durante las horas de calor más intenso, suele buscar madrigueras abandonadas, grietas profundas o zonas protegidas donde la temperatura es menos agresiva. Allí conserva energía y evita el sobrecalentamiento. Cuando el ambiente se vuelve más favorable, especialmente al amanecer, al atardecer o en momentos de menor radiación, reaparece en busca de alimento. Es una estrategia basada en precisión energética. La taipan depende de ataques rápidos y exactos. Cuando identifica una presa adecuada, puede lanzar mordidas veloces e inocular veneno de acción devastadora. Esto reduce el tiempo de lucha y disminuye riesgos para el propio depredador, algo crucial en ecosistemas donde una lesión puede significar la muerte. A diferencia de grandes mamíferos que necesitan recorrer kilómetros, la taipan puede persistir con estrategias discretas, utilizando madrigueras, sombras naturales y conocimiento del terreno. En un ambiente donde todo parece inmóvil, ella continúa esperando el instante adecuado. A veces, el verdadero poder se mueve en silencio. Y así, en los lugares donde el agua desaparece y la tierra parece rendirse, la vida continúa luchando. Algunos resisten con fuerza, otros con paciencia, otros con silencio, velocidad o instinto. Cada uno de estos animales demuestra la misma verdad. Cuando la naturaleza se vuelve extrema, solo sobreviven quienes logran adaptarse. Y mientras existan tierras secas y cielos sin lluvia, la vida seguirá encontrando un camino.